Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias primero por el interés de participar en el taller. Me imagino que nace desde la motivación intrínseca de tener más herramientas aún para abordar el contexto que nos llegó de golpe hace 8 meses atrás y que, como siempre digo, creo que hemos tratado de surfearlo bastante bien y yo creo que lo hemos surfeado bastante bien esta tremenda ola que se nos vino en marzo y que si bien algunos estamos más cercanos a las tecnologías que otros, en mi caso, por ejemplo, que yo me siento bastante cercano a las tecnologías, la ola también fue grande porque generó no solo aprender cosas nuevas, sino que también prácticas culturales, prácticas laborales distintas, que incluso comentábamos, y me imagino que ustedes comentan con sus colegas también, esta sensación de que se trabaja mucho más, esta sensación de que como es tan fácil ahora, yo te envío un link y nos juntamos, como que nada, hay una ansiedad de no juntarse. Y estar en tu casa sin hacer nada ahora es como raro. Y eso entonces son cambios culturales que van más allá de saber o no una plataforma. Así que la ola fue grande para todos y bueno, para algunos quizás se le adelantaron varios años encima, no esperaban tener tanto manejo tecnológico ahora, sino más bien con calma y quizás 2021, 2022 comenzar a usar herramientas de Google o plataformas como Zoom. Y nada, pues se nos vino de golpe. Así que me imagino que varios de ustedes están motivados por aprender tipo de herramientas distintas. Yo voy a tratar, obviamente el abanico de herramientas es enorme, yo voy a tratar de hacer este taller en dos momentos. Un primer momento más metodológico. Vamos a conocer la metodología de indagación llamada SOLE. No sé si la han conocido, la han trabajado. Y después vamos a tener un momento un poco más utilitario con algunas herramientas que creo yo podrían ser pertinentes para este ciclo indagatorio. Si están aquí, me imagino que varios son profesores de ISEC. Si no, bueno, bienvenidos. La indagación científica no solo es un programa de estas tres universidades, sino que es una línea ministerial que lleva ya varios años y que de hecho no es lejano si es que tomamos las primeras 5 hojas de los programas de estudio, que ahí aparezca indagación científica, naturaleza de la ciencia. Sabemos que educación de párvulo esto lo trabaja hace muchos años y lo trabaja bastante bien. Siempre nos sacamos el sombrero con eso y como que la cadena de indagación hacia arriba comienza a bajar, pese a que los estudiantes tienen más autonomía, tienen mayor capacidad de reflexión, mayor capacidad de discusión, pero llegan a cuarto medio y parece que ni hablan, ¿no? Entonces, al parecer la indagación está medio invertida, pero bueno, lo importante es que como docentes, varios, y nosotros, al menos nosotros como universidad, ya llevamos varios años desde ECBI, antes del 2015, ECBI, después indagación, ISEC, digamos, indagación científica para la educación en ciencia, y quizás quedan cuantas cortes más. Bueno, indagación científica en contexto remoto, apoyo en algunas herramientas TIC, sin duda un tema muy, muy difícil de abordar. Muchas veces nosotros estamos recién terminando el cuarto cohorte de ISEC, así que muchas veces escuchamos esto de ¿y qué vamos a hacer ahora? Si la indagación era saliendo al patio, tomando cosas, los niños manipulando distintos materiales, ¿no es cierto? En algunos casos más formales íbamos al laboratorio. Nada, se nos vino, como decíamos al comienzo, una tremenda ola. Pero aparecen nuevas herramientas, o aparecen en realidad, se toma valor a herramientas digitales que han estado siempre o han estado mucho tiempo y que ahora quizá tomaron mucho más sentido. Eh, y en eso voy a tratar, como ya decía al comienzo, de presentarle algunas. Sé que también hemos sido bombardeados de muchas herramientas digitales, en eso quise ser bien cuidadoso de elegir aquellas que nos hagan sentido. Y también sé que tenemos desde este año, del año pasado en realidad, tenemos profesionales o profesoras que no solo están trabajando en la sala de clases, sino que también hay un equipo de apoyo. Hoy día en ISEC participan educadores diferenciales, participan profesores de aula multigrado, participan otros profesionales incluso en algunas universidades a nivel nacional. Entonces, también no quiero ser tan encapsulado en la indagación científica como que fuera la media, digamos. Así que espero que le haga sentido el taller. Voy a comenzar con una metodología, como yo lo mencionaba recién, la metodología SOLE, y luego voy a avanzar hacia ya las herramientas como tal. ¿La, ¿La están viendo o Em, no? ¿Están viendo? No, no están viendo nada. Yo no, voy a... no se alcanza a ver. Mientras No, el no, sí, no, la estoy profesor mostrando. Pablo Ahí va sí. contándonos sobre su taller, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que después podamos socializarlas. Mm, gracias, Claudia. Ahí sí se ve. Ya, indagación científica entonces en contexto remoto, apoyo en algunas herramientas tecnológicas.
Bueno, lo primero, y lo conversaba recién, ¿no? Este monito que no, los perritos. Creo que a muchos nos representamos con estos memes. Y este meme representa bastante, porque hace 8 meses atrás, desde marzo hacia atrás, digamos, todavía teníamos esto del apoyarnos en los estudiantes porque no sabíamos encender el data, porque el computador pasaba algo, porque no se escuchaba el audio, y nada, un montón de cosas que tampoco estamos hablando de salas de clase muy tecnologizadas. Tecnología de proyección multimedia que no siempre funcionaba como nosotros queríamos y nos complicaba. Varios profesores transpiraban antes de entrar a clase cuando sabían que les tocaba el data. Bueno, y ese tipo de cosas hasta febrero, marzo 2020 eh, todavía se escuchaban. Y hoy día tenemos profesores robustos como ese perrito, robusto, donde estamos dejando las clases en Classroom, las estamos grabando, estamos haciendo videos, muchos están haciendo salas virtuales, eh, Zoom ni hablar, Meet, o sea, hoy día a la fuerza, como decíamos al comienzo, se nos vino varios años que esperábamos quizás adquirir estas herramientas digitales un par de años más, hoy día las estamos vivenciando ya desde marzo. Tenemos canal en YouTube, eh, si uno se mete a algunas comunidades de profesores en Facebook, está lleno de herramientas y tips para utilizar en las salas de clases que igual, insisto, igual ha sido bien abrumador. Porque hay mucha solución y todos llegan con la panacea, pero en realidad eso también nos lleva a que como profesores, con la experiencia que tienen los colegas, es que haya que tomar decisiones. Quizás no puedo tomar todas las herramientas porque también voy mareando al estudiante, sino que tengo que elegir cuál es la mejor. Y en eso también hay una inversión de tiempo de ir conociendo la herramienta, de familiarizarme, bueno. Pero hoy día tenemos una serie de docentes que están robustos como este perrito y que ya el mundo digital, o como yo les voy a mencionar ahora, la pedagogía digital, es algo concreto, es algo que está ocurriendo. Así que quise poner este meme como ejemplo de lo que está pasando. Bueno, yo les mencionaba recién, vamos a hacer unos pincelazos, por eso puse unos pinceles. Unos pincelazos, en 1 hora y media no alcanzamos a hacer una habilitación tecnológica, pero sí que espero iluminarlos en relación a las tecnologías. Lo primero que quiero es que semi-vivenciemos, tampoco vamos a alcanzar a vivenciar algo completo, pero semi-vivenciemos el ciclo de la metodología SOLE para la indagación en contextos virtuales. Y esto es súper interesante porque el SOLE es una metodología de indagación que no es solo en ciencia, eventualmente en ciencia, pero podría ser en historia, en lenguaje, en matemáticas. eh, Al menos aquí en UFRO, María Teresa, que está por ahí, ella trabajó su proyecto de innovación en indagación en lenguaje. Y nos parece súper interesante porque la metodología indagatoria efectivamente no está encapsulada en ciencia, sino que más bien es una estructura que apunta a la reflexión, a la habilitación de competencia a los estudiantes, desde una pregunta, digamos. Y en un segundo momento vamos a conocer, espero, herramientas que sean de interés para ustedes y que se promueva o que promuevan, perdón, la pedagogía digital, que es un concepto que viene tomando mucha fuerza a nivel del Ministerio de Educación. eh, Especialmente desde el año pasado se piloteó en algunas regiones del norte de Chile el uso de textos digitales de Discovery Education, y este año se masifica y el próximo se masifica mucho más. En eso la Universidad de la Frontera, donde yo trabajo, estamos haciendo el curso de habilitación en este tipo de recursos que apuntan a la pedagogía digital. Así que es un concepto que si no lo conocían lo están conociendo ahora y va a comenzar a sonar mucho más. Entonces, cómo la pedagogía digital se vincula a la metodología indagatoria, y esta herramienta que les voy a mostrar, espero que que ustedes vean también que apoyan a la comunicación, reflexión y habilitación en competencias o habilidades científicas en los estudiantes. Así que nada, pues, vamos entonces a lo primero, la metodología SOLE. ¿Alguien conoce la metodología SOLE? ¿Le ha sonado la metodología SOLE? No, yo no. No, no. Ya, ok. Ah, no me suena. Qué bueno. Entonces le va a parecer interesante. Espero yo. Esas son cosas que yo me imagino nomás. Espero que sí. La indagación científica como primer cuadro. ¿Ah? La indagación científica ofrece a los estudiantes el placer de descubrir por sí mismos e inicia la apreciación del poder y las limitaciones de la ciencia, dice Harlan, que es parte de las autoras que ISEC tiene como lecturas de cabecera. La indagación científica ofrece a los estudiantes el placer de descubrir por sí mismos e inicia la apreciación del poder y las limitaciones de la ciencia. Eso es súper interesante porque todos nosotros, cuando tenemos tu momento eureka, que llamamos en ISEC, que es el momento cuando la cabeza dice, ah, mira, por eso ocurrió,
es un placer que ocurre, ¿no es cierto? Y motivacional además de valorarte a ti mismo como una persona que fue capaz de lograr algo, de descubrir algo, y en este caso también de entender cómo funciona la ciencia. Y por eso que quise mostrarle, voy a mostrarle esta metodología que se llama SOLE, y que parte aquí, en esta historia. Miren qué interesante. Estos son niños de India. La persona que está acá abajo se llama Sugata Mitra. Sugata Mitra. Años atrás, 1999. No suena tanto, pero es harto. Es harto. 20 años, un poquito más. Él hizo un proyecto que se llamó El hoyo en la muralla. ¿Sí? The Hole in the Wall. El hoyo en la muralla. Y fíjense el experimento. Pasa que Sugata Mitra se empezó a preguntar, ya que me imagino que ustedes también están bien familiarizados con las tecnologías. Si están aquí, me imagino que hay un interés por la tecnología. Sugata Mitra comenzó a preguntarse como buen investigador de educación, ¿será verdad que los niños son nativos digitales? ¿Ah? Esto que tenemos tan en el discurso de los profesores, no, es que los estudiantes son nativos digitales, así que ahora hay que hacerlo todo digital. ¿Será verdad? Dijo él, hace un poquito más de 20 años atrás, y entonces dijo, a ver, si son tan nativos digitales, ¿qué pasará si yo coloco un computador en el hoyo, en una pared, digamos, en la ciudad X? Y entonces él eligió, él es de India, y eligió una ciudad pobre, 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 muy pobre en la India, y colocó en una pared un computador, que es esa fotografía real. Y entonces dijo, si los niños son tan digitales, van a encontrar un computador y de manera natural van a comenzar a trabajar en el computador. Esa era su hipótesis y la pregunta que se estaba haciendo. Entonces, nada, dejó el computador ahí, por eso que le llamó un hoyo en la pared, porque él cuenta que era una muralla cerca de como un negocio que había, y nada, pues le pidió permiso al caballero, hizo un hoyo, dejó el computador y se fue. Al mes siguiente, Sugata Mitra vuelve y quedó, pero de espalda. Los estudiantes estaban aprendiendo inglés, los estudiantes habían descargado juegos, y los estudiantes en ese tiempo, que no había muchas redes sociales, pero ya estaban como interactuando por medio de unos programas que le dejó Sugata Mitra instalado con estudiantes o niños del otro mundo, o sea, de otro país. Entonces dijo, oye, entonces esto es verdad, quizás son nativos digitales. Bueno, y desde ese año comenzó a abordar una serie de investigaciones. La conclusión de esto, para contarle el spoiler de esto, para contarle el final, es que en realidad la conclusión es que no son nativos digitales y nadie viene con las tecnologías metidas en los genes. Los niños son curiosos. Los niños o niñas no tienen estas restricciones que muchas veces tenemos los adultos de que se va a echar a perder, que va a explotar. No, metían mano nomás. Y entonces en realidad lo que él va concluyendo en los años es que lo que sí podemos decir que es innato es las ganas de descubrir, las ganas de indagar de los niños, la curiosidad en definitiva. Y que en este caso era una curiosidad libre, ¿sí? A mí me ha pasado yendo a algunos talleres en escuela en que en actividades, no sé, doy alguna instrucción, por ejemplo, ya, y ahora saquemos un lápiz, profe, rojo, blanco, azul, o sea, lápiz rojo, azul o negro, no, el que quiera, no, pero ¿cuál? Pues es que la profe me dice a mí cuál, entonces usted dígame cuál. Bueno, ese tipo de cosas es que a veces los niños no es que no tengan las ganas de descubrir, sino que están tan normados, digamos, ¿no? En una sala de clases que tiene muchas reglas, es que quizás se pierde o no se ve tan fuerte la indagación natural. Bueno, Sugata Mitra lo toma, lo releva y entonces en este experimento, en esta experiencia, ve que los estudiantes, más que nativos digitales, en realidad es la gana de descubrir algo nuevo, es la gana de aprender a través de estas cosas que se mueven, ¿no es cierto? Pero es eso, es la gana de indagar, ¿sí? Más que lo nativo digital. Así que interesante proyecto, si alguien se interesa un poco más, lo busca en internet, The Hole in the Wall, van a encontrar harta literatura y toda la historia. Sugata Mitra ha venido, si no son 3 o 4 veces a Chile, y hoy día asesora a países, Argentina, Colombia, con toda esta metodología que es el SOLE, de aquí nace el SOLE. El SOLE es esto. SOLE es una sigla en inglés. En español, Ambiente de Aprendizaje Autoorganizado, o SOLE. Self-Organized Learning Environment. Entonces, ambiente de aprendizaje autoorganizado. ¿Qué nos dice esto? Que Sugata Mitra, a partir de este experimento, cuando dejó a los niños frente a una pantalla, los dejó libres, solos, él se dio cuenta que ellos se autoorganizaron.
Entonces, algún niñito había encontrado algo y se lo estaba presentando a otro, otro niñito encontró otra cosa y le estaba mostrando a los otros. Y él vio entonces que parece que más que nativos digitales, es que como humanos, solo así como sin mucha más que ser humano, somos curiosos, nos interesa indagar y además nos gusta trabajar de manera colaborativa. Entonces él partió de algo muy tecnológico y comenzó a abordar algo más filosófico, más de ser humano, y logra dar entonces con esto, de que los humanos, por ser humanos, digamos, somos curiosos y nos autoorganizamos, trabajamos de manera colaborativa. Y entonces se preguntó, ¿y si esto lo llevamos a la sala de clase? Y los invito, en YouTube hay unos videos bien interesantes de ejemplos de salas o de salas de clase soles. Es que entonces dijo, hagamos un modelo y llevémoslo a la sala de clase. Y el SOLE. El SOLE es, bueno, preguntas que invitan a la indagación, sin respuesta evidente, que generan discusión y la argumentación de la respuesta. Entonces, esto es ciencia, historia, matemática, inglés, la asignatura que ustedes quieran. El truco de esto, el truco del SOLE, es que hay que encontrar una pregunta que no tenga, o hay que formular una pregunta que no tenga respuesta inmediata en Internet. O sea, si yo le pregunto a los estudiantes, si yo creo como profesor que una pregunta de indagación a los estudiantes es ¿en qué año se fundó Correos de Chile? Eso lo coloco en internet y me lo responden al tiro. O sea, eso no es indagación, eso es buscar información nomás. Pero si yo logro dar con una pregunta que el estudiante tenga que buscar información, tenga que contrastar la información, tenga que discutir con otro y al final llegar a una conclusión, entonces tengo perfectamente una clase de indagación que no necesariamente tiene que ver con ciencia y la manipulación de un laboratorio, sino que también podría ser a través de otra asignatura. Yo esta presentación, a propósito, paréntesis, yo esta presentación la tengo en Google Drive, así que yo al final les comparto el link, pero de todo modo no quiero decir que no escriban, porque creo que cuando uno hace sus notas, uno lo explica con sus propias palabras, así que si quieren escribir, escríbanlo, ¿no? Pero para bajar la ansiedad yo voy a compartir la presentación. Bueno, el SOLE propone 5 momentos en la sala de clase. Una, bueno, podría ser una clase o podría ser más, él propone en la misma clase, de 90 minutos. Primero, la pregunta. Y aquí es súper interesante esto, porque la pregunta no tiene que tener una respuesta inmediata en Internet. Como profesor, lanzo la pregunta y el modelo SOLE puro es, recuerden, autoorganizado. O sea, no dice nada más. Al 45 chicos, ya, vamos, buen día, qué bueno que estén bien. Hoy día vamos a trabajar la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Sí, no, ya, sí, un par de lluvia de ideas. Listo, a trabajar. Y los estudiantes se autoorganizan y él dice, no hay que decir nada más. Los estudiantes se van a organizar porque están al lado, porque son amigos, no sé. Pero bueno, obviamente en la sala de clase uno, no digo que todo el año estén haciendo esto, porque uno también quiere promover interacción con otros estudiantes, diferencia de opinión, ¿no es cierto? Pero al menos algunas clases por ahí podrían ser autoorganizadas. Y entonces los estudiantes eligen sus grupos libremente y pueden cambiarse en cualquier momento. Eso también es súper interesante. El modelo propone que si yo hoy día estoy trabajando con Claudia, hoy está súper interesante y me pregunto, ¿y qué estará pasando en el otro grupo? Yo voy nomás. No hay ni una regla. Los profesores aquí no están diciendo, no, tú no estás en este grupo, vuelve allá. El estudiante libremente va a otro grupo, porque esto está simulando también cómo es la vida real, ¿no? O sea, cuando hoy día yo estoy leyendo un artículo científico o estoy leyendo, buscando información y me hago más preguntas, voy a otra cosa, y voy a otra cosa, y voy haciendo saltos, ¿no? Y eventualmente después vuelvo a mi grupo y vuelvo con un montón de nueva información, de nuevas ideas que podría reforzar mi trabajo. Entonces eso de trabajar de forma aislada, eso no es real, en la ciencia no pasa. Todos los científicos trabajan de manera articulada, leyendo cosas que están haciendo en otros países, leyendo cosas que están haciendo en otro grupo científico, y eso es la vida real, digamos, de la ciencia. Entonces es bien interesante la propuesta de auto-organizado. Se plantea la pregunta, los estudiantes libremente eligen sus grupos, los estudiantes se mueven libremente, conversan con otros y comparten ideas, eso es muy interesante, por eso lo invito a ver en YouTube videos de ejemplos de SOLE, cómo ocurre. Me imagino que ustedes también se están preguntando, no, esto en el curso tercero A, no va a funcionar esto. Hay que atreverse nomás. Pues así, como digo, de forma natural los niños y niñas son colaborativos, buscan la indagación, buscan descubrir cosas. Cuarto, estudian, exploran la pregunta, o sea, la respuesta, buscan información y tratan de dar respuesta a esta pregunta. Y lo último es que comunican. O sea, en este ciclo completo,
todas las clases están propuestas en 90 minutos. Se da la pregunta, se organizan, buscan información, obviamente hay que tener acceso a la información. Cada grupo va elaborando una respuesta y al final de la clase se logra dar con un espacio de comunicación. ¿Qué es lo que dice Sugata Mitra? Es que la respuesta es importante, sin duda, pero toma mucho más valor ese momento en que el estudiante está compartiendo la información, porque ahí pone a disposición habilidades comunicativas, la creatividad, el diseño de cosas, la abstracción muchas veces de las ideas, o pasar de la abstracción a la concreción, y esa vuelta en la cabeza es lo que va generando entonces pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, habilidades científicas, y si bien la respuesta quizás no es la correcta, el proceso como tal te fue dejando cosas a los estudiantes. Y además, como es autoorganizado y es libre, eventualmente trabajo con alguien que yo nunca había hablado, eventualmente voy conociendo la forma de pensar de mi compañero y voy abriendo una serie de abanicos que van más allá de la ciencia o más allá de la indagación. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo y, como yo le mencionaba, propone 5 minutos la pregunta, que no tiene mucho más, 40 minutos de investigación y el cierre son de 10 a 20 minutos en que está el estudiante comunicando, digamos, la información. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy breve. Hoy día, ahora en este momento, no nos podemos reunir libremente autoorganizados. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen sentimiento los peces? ¿Qué me dirían? Ya que están todos en un computador o en el celular, los invito a buscar No. información. Busquen información antes de responderme. Busquen información. Vamos a dar un minuto para que busquen información. ¿Tienen sentimiento los peces? Un minuto. No me diga la respuesta. Yo voy a buscar igual. ¿Tendrán sentimiento los peces? Sandra, tú dices que sí. Perdón. Va. Bien. ¿Tienen sentimiento los peces o no? Sí, Sí, me dice Sandra. A ver, ¿por qué? ¿Qué encontraste, Sandra? aquí dice, los peces sí sienten y experimentan dolor. Puede que no tengan la inteligencia de los primates, pero no son tan obtusos como para no sentir un anzuelo rasgando sus órganos digestivos a través de sus bocas. Ya. Ok. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién dice eso? Google. Anima Naturalis Organización. Los peces sienten dolor. Ya. ¿Tienen sentimiento los peces? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene otra respuesta? Sí. A ver, Luis. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están? Sí, esta la encontré en ambientum.com. Ya. Y además de tener sentimiento, como dice Sandrita, este estudio lo hizo la Universidad de Liverpool. Y desmiente el mito, que los peces sí sienten y sienten como tú. Eso es lo que dice así más en cortito. Ya. Ya estamos diciendo que sienten dolor al menos. ¿Alguien encontró otra respuesta? Yo traté de buscar en fuentes formales, pero no encontré. ¿Un qué, perdón? Traté de buscar en fuentes formales, ¿Ya? como papers o algo así, y no Sí, encontré. ¿Hola? ¿Y la Universidad de Liverpool será verdad, no? Encontré solamente notas como que hacen referencia a comentarios de universidades, pero todo en páginas que yo no podría considerar una fuente formal. Ya, buen punto. Y Luis mencionó a la Universidad de Liverpool, ¿verdad? No sé si era una fuente directa o fue así como un comentario de Google. Igual interesante eso. Dice Liverpool. Encontré la misma de Liverpool y citan en realidad el estudio. Podríamos ir al estudio después. Mira, interesante. Sí, yo encontré una, Ingrid, ¿habló hoy? encontré una de la Universidad Autónoma de Barcelona y dice que tiene fiebre emocional, que está relacionada con la emocional. Y sí, que sí tiene sentimientos.
Ya, y se va abriendo fiebre emocional. Nunca he escuchado eso. Porque una pregunta que yo me podría haber hecho en mi grupo, si aquí nos dividiríamos grupo, el profesor nos pide investigar sobre si tienen sentimiento los peces, pero sentimiento será como alegría o será sentimiento de dolor. ¿Tendrán emocionalidad o tendrán el sistema nervioso que conecta con las sensaciones, digamos? Entonces, ahí un grupo, por ejemplo, se podría haber ido por lo emocional, como lo estamos tomando en inglés. Otro grupo se fue más por el dolor y si sienten el anzuelo o no. Bueno, y así, imagínense aquí, en un minuto, se comienzan a abrir una cantidad de preguntas y, oye, ¿verdad por los peces qué sentirán? Si yo le hago cariño, ¿sentirán algo? ¿O se enojarán? Los peces que están en la salmonera, o sea, en las salmoneras allá en el sur, encerrados, estarán estresados cuando hablan de que están estresados. ¿Qué significa eso en definitiva? ¿Será como yo cuando estoy estresado? Entonces, Ya. una... Dale, Ingrid. Ah, sí, sí, que justo sí coincide con lo que dicen ellos, que tienen estrés y ansiedad. Y eso se lo pueden ver por el aumento de la temperatura y el cambio de color. Oh, qué interesante, ya, ya, ya. Colega, aquí ya sacamos por lo menos 3 proyectos de investigación. ¿En cuánto? En un minuto. Entonces, fíjense que su gata Mitra no estaba tan perdido, ¿ah? Y eso que hace rato. Perdón. Bueno, después ahí Claudia me ayuda con el chat. Pero veo que hay hartos comentarios en el chat. Bacán. Entonces, estamos hablando de una metodología que abre la cabeza, abre la emoción de los niños y niñas, de los estudiantes en general, porque nos metemos en preguntas que no tienen respuesta inmediata. Eventualmente hoy día en Google es muy rápido encontrar información, pero esta información hay que contrastarla, como decía Ariel, hay que ver si es que el estudio de Liverpool que mencionaba Luis y Tania está citado, entonces vayamos a la fuente, veamos qué dice Liverpool, y ahí empezamos a tener una clase, dos clases, tres clases, aprovechamos de enseñar sobre contrastar información, sobre búsqueda de información, sobre mirar el autor, mirar el año, o sea, ese tipo de cosas, de que esto de nativos digitales en realidad encender un computador o descargar un juego está bien, pero el tener competencias digitales o el tener habilidades científicas no tiene que ver con que yo sea un niño o una niña, sino que eso se va desarrollando, se va trabajando. Lo que sí sabemos, como dice Sogata Mitra, es que la curiosidad está garantizada, las preguntas y las ganas de responderlas está garantizada y finalmente el espíritu de indagación está garantizado. Y eso es lo que, como yo mencionaba al comienzo, está muy, muy bien trabajado en los niveles iniciales, educación de párvulo, primero básico, segundo básico, pero no sé, por alguna razón comienza a perderse, ¿no? Y quizás por esta sala de clases donde yo fui y pedí que escriban y me dijeron con rojo, azul o negro, no, a mí me da lo mismo. No, es que la tía nos dice que cuando es formal es con esto, cuando no es con... Entonces, ese tipo de cosas o márgenes, no digo que no lo hagan, pero de alguna forma van también coartando esta cosa natural, ¿no? Que es la indagación. Entonces, fíjense, en un minuto tuvimos una metodología que la semi-vivenciamos, como yo decía al comienzo, y que comienza con una pregunta, que ojalá eso sea una pregunta que no tenga una respuesta tan inmediata. Los estudiantes se juntan en grupo libremente, se mueven libremente, eso también es súper importante entenderlo, cuando pasa el UTP por fuera y dice, aquí está el despelote. Ah, esta profe o este profesor no tiene control de grupo, no tiene manejo de grupo, no tiene control de la disciplina. Bueno, hay una serie de cosas que hay que irse alineando también con el equipo de gestión, ¿no? Cuando comenzamos con metodologías distintas. Hoy día está muy en boga esto de la metodología activa, ABP, simulaciones, estudio de casos, y eso significa que son metodologías activas, o sea, los estudiantes se mueven, hacen cosas, y eso hay que estar alineado, porque la sala de clases donde están todos sentados, eso ya ha ido cambiando, ¿no es cierto?, hace un par de años. Bueno, y quizás lo más interesante para quienes yo he aplicado Sole, para quienes estamos ahí en la sala de clase, es cuando los niños comienzan a presentar sus resultados. Esto mismo de ahora, ¿sabes cuánto nos tomó? 2 minutos y empezamos a decir cosas que encontramos, fiebre emocional, nunca había escuchado fiebre emocional, qué interesante. Eso nos abre otra pregunta y nos abre otra clase y vamos abordando así un montón de preguntas, hay algunos profesores que ocupan la estrategia de la pizarra de preguntas y vamos dejando las preguntas ahí y las vamos abordando en el semestre, o sea, un montón de cosas, de estrategias que uno podría ir vinculando a partir de esta lluvia de ideas que aflora a partir de la búsqueda de información. La buena noticia, colegas, les voy a mostrar este video, antes de la buena noticia. Les voy a mostrar este video sobre Sola en Chile, porque se lleva aplicando un par de años, pero como yo les mencionaba, por cosas de X, no sé, no ha sido tan boom, ¿no? Pero ya un par de años Sogata Mitra ha venido varias veces. Déjenme asegurar de que ustedes estén escuchando
el audio. Si no se escucha, me dicen, por favor. ¿Cómo ocurre un SOLE? ¿Cómo ocurre ahora entonces la implementación de esta planificación que hicimos colectivamente? Podríamos decir que la experiencia SOLE se puede dividir como una clase normal en inicio, desarrollo y cierre. El inicio, primero que nada, el profesor establece una conexión con el estudiante, introduce o recuerda las indicaciones que son necesarias para realizar un SOLE. Ustedes van a trabajar en grupo de 4 o 5 niños o niñas. Cada grupo va a tener solo un computador. Si no te gusta tu grupo, acuérdense, acá va a ser distinta la manera. Es importante que ustedes se van a organizar, lo que aprendan y lo que puedan hacer para defender de ustedes. Hoy día, ustedes son responsables de su aprendizaje. ¿Ya? Vamos a hacer una clase distinta. Entonces, si a mí no me gusta mi grupo, o si yo digo, en realidad quiero probar el otro, me puedo cambiar. También puedo ir a otro grupo a escuchar, porque puedo escuchar que en otro grupo están encontrando una solución interesante. Puedo escuchar lo que pasa en otro grupo y después lo cuento en mi grupo, ¿sí? ¿Ya? Porque nosotros les vamos a hacer una pregunta y ustedes van a tener que buscar la solución. Y finalmente presenta la pregunta de forma atractiva y motivadora. ¿Sabías que en Chile no existían castores, sino que hace unos años fueron introducidos en el sur? ¿Qué habrá pasado en la zona desde que llegaron? Esa es la pregunta. Pero ustedes, ¿no es cierto?, van a tener que investigar la respuesta en su computador. Y para eso, ¿dónde tenemos que ingresar? ¿María? ¿Ya? Muy bien. Entramos a la etapa del desarrollo de la clase. En este momento los estudiantes inician su investigación. El docente no interviene, solo observa, se pasea por la clase, entre los grupos, mira en qué están los niños, se preocupa en identificar cómo están realizando su búsqueda, pero no interviene, no les hace preguntas, no corrige. Si los niños le piden ayuda, él devuelve la responsabilidad y le dice, bueno, ¿cómo crees que deberías hacerlo? Tú puedes decidir, etc. Nuestra experiencia específica en este caso es que los estudiantes logran autorregularse de una forma maravillosa, que tanto en los aspectos relacionales del vínculo como en el uso del computador, ellos logran regularse. En términos del uso de los aparatos tecnológicos, hemos visto una gran destreza en todos los niveles. Hemos hecho incluso una experiencia en primero básico, aunque se recomienda para cursos mayores por el tema de la escritura, pero incluso los niños tan pequeños logran hacer uso de la tecnología con mucha destreza. Una vez que se ha hecho esta búsqueda, que los niños están durante 40 minutos trabajando en forma autónoma, ellos preparan la presentación de sus respuestas en las diferentes formas en las que se les haya pedido que lo hagan. El castor vive en el sur de Chile. Llegaron a Tierra de Fuego en 1946. El plan era reproducir para vender su piel, pero sin depredadores naturales. Los trajeron de Europa y Estados Unidos y Asia. Los castores destruyen los bosques y en Chile y Argentina. Ahora entonces el momento del cierre. Es en este momento donde el profesor aparece nuevamente en el formato más tradicional, ¿no? Se dirige al grupo en colectivo y luego de que los estudiantes hayan presentado todas sus ideas y el resultado de su investigación, lo que él hace es cierra con algunas afirmaciones que conectan las presentaciones de los diferentes grupos. A todos los grupos y llegamos a la misma conclusión. ¿Saben lo que hicieron los castores en el sur? Porque no eran de acá. Los trajeron, cortaron árboles, destruyeron los bosques. Muy bien. La hojita que tienen, cada uno lo va a pegar en su cuaderno de ciencias naturales, lo dejan pegado. Es el momento para que cuidadosamente y a través de preguntas él también pueda complementar la información que considere más relevante, pueda aclarar dudas e incluso corregir
los errores que hayan aparecido y sobre todo hacer una síntesis muy poderosa. Hay que recordar que este es el espacio crítico con el cual se va a abrir una unidad, por lo tanto es importante que de ahí en adelante los estudiantes hayan quedado sensibilizados con el tema, motivados a trabajar y también con algunos conceptos esenciales claros. Nuestra experiencia en estos 2 años de haber estado realizando estos soles, creemos que es una experiencia muy desafiante, no solamente para los estudiantes que se enfrentan a una forma distinta de vivir una clase y de generar aprendizaje desde sus propias capacidades y posibilidades de autorregular y de aprender, sino también para el profesor. Es una nueva forma de vivirse el rol del profesor. Y creemos que una vez que es posible atreverse a hacerlo, se empiezan a levantar una serie de posibilidades que antes a lo mejor estaban un poco más invisibles. Es por esto que invitamos a quienes se atrevan, a quienes sientan que esta es una posibilidad, a quienes sientan que se sienten desafiados a innovar, a probar, a que lo hagan. Efectivamente, ver lo que pasa con los estudiantes en ese proceso puede ser un buen incentivo para también seguir haciéndolo en lo sucesivo. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, tengo un par de minutos para eso igual. La buena noticia, y como esto lleva harto tiempo, es que hay, aquí en este código QR, voy a pegar el link también en el chat, pero si alguien ya puede activar su cámara en el celular y meterlo ahí, apuntando al código QR, hay una serie de recursos hoy día disponibles de preguntas tipo soles, esas preguntas que uno no puede responder rápidamente. Pero también, como lleva harto tiempo, estas preguntas han ido teniendo respuestas rápidas. Así, Google hoy día te entrega a la primera búsqueda un párrafo con la respuesta rápida. Entonces van a encontrar que hay muchas, pero algunas ya comenzaron a ser respondidas, así que se van a decepcionar con algunas. Pero hay 300 preguntas, yo les voy a compartir ahora casi 300 preguntas soles de ciencias naturales, pero van a encontrar en el documento que yo les voy a dejar ahora en el chat, o que bien pueden sacar aquí en el código QR, preguntas para matemática, preguntas para historia, preguntas para... historia. Sí, aparecen. Preguntas para... ¿Alguien me está diciendo algo? Perdón. Ah. Sí, aparecen. Ah, sí, pues, es verdad. Apreté Yo sin no- querer yo- el micrófono. Yo no miento. Aquí está, yo le voy a pegar, ya Tania lo hizo con el código QR, yo lo voy a hacer aquí en el chat para quienes no conozcan esto del código QR, y lo voy a pegar entonces ahora en el chat del Zoom. En el chat van a encontrar el link donde yo les dejo el documento, les comparto el documento del banco de preguntas tipo soles. Como yo les decía, son preguntas indagatorias, digamos, que no tienen una respuesta inmediata, pero como ya lleva harto tiempo también la metodología, Google ha encontrado entre sus motores de búsqueda que hay respuestas ya asociadas, y entonces van a encontrar que algunas ya están respondidas rápidamente. Pero ahí la creatividad del profesor va a permitir que hay que darle una vuelta a esa pregunta. Ahora ustedes me dirán, ya, ¿y esto qué tiene que ver con contexto remoto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se aborda esta metodología en contexto remoto? Ahí quedaron. ¿Qué me dicen? Creo que lo más complejo, creo yo, sería la organización de los grupos. Pensar en que tiene la posibilidad de desplazarse de un grupo a otro, por ejemplo, si fuera su voluntad, pero a la vez, dependiendo del tipo de herramienta que utilicemos para poder trabajar online, si es que está la posibilidad, por ejemplo, con Zoom o con las últimas actualizaciones de Meet, ahora se pueden formar grupos de trabajo. Sí, pues. Pero los estudiantes no se pueden mover a voluntad, es un poco más complejo, tendría que desplazarlo uno. Ya. Buena observación. Sí, hoy día Zoom Meet nos permite generar grupos. La libertad de movimiento efectivamente podría ser una barrera. ¿Ya? ¿Alguien más ve otra fortaleza o ventaja o desventaja? Hay otros que en realidad tenemos otro problema. Por ejemplo, yo en mi caso, que es una zona súper rural, ni siquiera hay señal de teléfono. Es todo de manera física, por ejemplo, lo que yo he tenido que trabajar con los chiquillos. A ver, mi curso son 4 niños, trabajan muy bien ellos en la parte informática, de hace años venimos trabajando con ellos, y la única sugerencia, la condición que yo les pongo cuando ellos pueden trabajar incluso independiente del internet, es que cada búsqueda, ellos al final de lo que están buscando le pongan para niños,
para evitar que puedan incorporarse a otras páginas que no debieran meterse. Claro, Pero claro. tienen esa facilidad de ellos buscar, ya aprendieron a buscar. Y dentro del chat que tenemos, nosotros trabajamos en el Google Classroom. ¿Ya? Y nos comunicamos después en una clase virtual y ahí compartimos lo que encontró cada uno sobre el tema que estamos trabajando. De alguna forma hace un sole también. Sí. De alguna forma. Sí, sí. Qué bueno. Bien, entonces, mi invitación es que esta metodología que es de indagación y que no solo es científica, digamos, sino que tiene una apertura en realidad a tener una buena pregunta, tal como la indagación y lo que se propone ISEC. A partir de una buena pregunta se abre un abanico de otras preguntas, de curiosidad, se despierta esta ganas de descubrir será así o no será así. También sabemos que los profesores tenemos el arte de contextualizar estas preguntas, entonces también no hagamos preguntas que no tengan que ver quizá con el contexto tan local, veamos algo muy cercano, cosa que la curiosidad aumente aún más cuando sé que esa respuesta podría dar un sentido aún más si es que es cercano a mi realidad. Antes de entrar a la parte más utilitaria, que son recursos que les quiero mostrar, Claudia, te agradecería si me comparte 2 preguntas que hayan aparecido, si es que hay 2 preguntas. Sí, hay muchas preguntas. Chuta. Varias interesantes. ¿Qué pasa con aquellos niños que no son muy queridos y no los aceptan en los grupos? Bueno, la metodología como tal lo que busca justamente es que esos niños comiencen a tener espacio de conocer a otros. En eso, más que la metodología como tal, en realidad ahí nos comenzamos a cruzar, como yo mencionaba igual hace poco, esta metodología te ayuda a cruzar otros temas, habilidades de búsqueda, habilidades científicas y también temas de convivencia. Recuerdo una vez en un taller que estaba con profesores y me dice, profesor, no, yo ya no hago leer a mis estudiantes porque se aburren, entonces yo les muestro solo videos. Mira qué interesante, ¿ya? Y otro profesor dice, sí, yo también, yo ya no lo hago leer, yo solo ocupo cápsulas, ¿no es cierto? Cosas muy inmediatas, etc. Claro, y después y el taller de Sandy que trataba sobre habilidades de lectura. No era mi tema, pero yo estaba como parte invitado. Entonces, claro, cuando veíamos que el 80%, y esto no es mentira, hace 5 años atrás o 4 años atrás, el 80% de los estudiantes de octavo básico no comprendían lo que leen, y comienzas a escuchar también, es que no es que se aburre, entonces yo lo hago solo ver video, es que en algún momento hay que enfrentar y que tiene que leer. Tomando ese ejemplo, pienso que en esos niños que están aislados, que a veces no están muy considerados, que nada, uno sabe lo duro que a veces son los niños y niñas en las salas de clase o en el recreo, ¿no es cierto? Es que también la solución no es empezar a esconder ese problema, sino que quizás empezar a modelarlo, a educar. Y metodologías de este tipo comienzan a mostrar eso, ¿no? A que los niños tienen que trabajar de manera colaborativa. En algunos casos yo no conozco al otro y siempre caigo en el prejuicio de muchas cosas. Bueno, y la sala de clase, en definitiva, si no es un espacio de confianza, si no es un espacio de educar también, eso de que a veces nosotros mismos como adultos trabajamos con personas que quizás a veces no conocemos. Y tenemos una relación laboral, digamos, ¿no? No tenemos por qué ser los mejores amigos, pero tenemos una relación laboral y nada, y en eso hay que educarlo también. Y por eso es que veo que es una buena oportunidad, aunque existan esos grupos diferenciados en la sala de clases, es una buena oportunidad el SOLE para que esos grupos comiencen a conocerse también. Así que toma más el tema de convivencia, pero igual, la metodología lo podría promover. Creo yo. Y también de autorregulación para cada niño, porque para poder entrar a un grupo, el niño debe autorregular su conducta, su comportamiento, sus reacciones frente a los estímulos de cada grupo. Entonces claro, también es una forma de ir adaptándose. Un montón de cosas. Otra pregunta, dice. Una más nomás, una más. ¿Una más? Perfecto. Sí, si la pregunta debe ser inspirada en una respuesta no instantánea, ¿existen tips para desarrollar esa pregunta? Bueno, buena pregunta. Bueno, en general, no sé si hay un tips. Si es por tips, yo recomiendo, ustedes googleen el arte de hacer preguntas. Colegas, ustedes van a Google y escriben el arte de hacer preguntas y es un librito, no tan nuevo, ¿eh? Es un librito bien interesante sobre el arte de hacer preguntas. Y ahí se propone una escala de cosas.
Hay una escala de, no, si no me equivoco, 3 o 4 formas en que una pregunta comienza a ir cambiando. La pregunta más básica es la sí y no, ¿no? Son preguntas cerradas. Entonces, no sé, ¿vamos a ir de paseo? Sí, ya, no hice mucho. Después comienza a temas de búsqueda de información. ¿Qué año se funda Correos de Chile, como yo lo mencioné? Eso lo googleo y listo. Y ahí comienza entonces a construirse, hay una escala de ir complejizando las preguntas. Entonces, si es por tips, yo recomiendo el arte de hacer preguntas en Google, no hay más que eso, y es un PDF, como digo, no muy nuevo, que lo pueden descargar y lo van a ver. Si lo están buscando, genial. Y si alguien lo tiempo encuentra, para una última pregunta? si alguien lo encuentra, coloca el link aquí en el chat, por favor. Parece que Carolina está mirando, buscando. Veo con cara de buscar. Entonces, si lo encuentran, está aquí. Ya. ¿Perdón? ¿Una última pregunta? Ya, rápidamente. Rápidamente. ¿Hay alguna experiencia de adaptar esta metodología a educación parvularia? ¿No la ven posible? Yo preguntaría eso en realidad. ¿No ven posible en educación de párvulo? Yo siento como que hacen muchos soles, ¿o no? ¿Quién me Yo creo puede que aclarar educación eso? parvularia es sole. Yo creo, por eso, Lo no que pasa es sé. que el docente está más acostumbrado a educar de la forma en que fue educado. Entonces ahí el cambio de actitud yo creo que pasa más por la educadora de párvulos, por el profesor, por el docente que trabaja con los niños de educación parvularia, de ese nivel. Pero los niños a esa edad tienen la curiosidad activa, pero Sí, con los claro, años por se va eso. matando esa curiosidad, lamentablemente el sistema la va matando. Sí, Pero a claro. esa Ahora, edad, lo que decía un profe sí es que quizá el tema de lectoescritura podría ser una barrera. El profe en el video, digo. Quizá a eso se refieren. ¿Se refieren a eso? probablemente. Pero hay muchos videos también donde no necesitan leer. Claro, quizá hay que ir adecuando la búsqueda de información. Aquí, bueno, es que en realidad yo pecaría de responder algo que no manejo de educación de párvulo. Más bien, me imagino que la adaptación viene también desde el conocer a sus estudiantes, las competencias que tengan, el objetivo que esperan desarrollar. Pero la metodología solo en general yo siento que es muy de educación de párvulo, de hecho. Quizás con la limitante de la búsqueda de información. Ya,